Punto de Encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto llegar hasta sus hogares otra vez o hacia sus oficinas. Yo no sé dónde se encuentra usted, pero nos da mucho gusto estar con ustedes y gracias por estarnos sintonizando, por estar pendiente de esta serie tan interesante que estamos teniendo, que se llama La Reforma Apostólica. Bienvenido a su programa A Punto de Encuentro, en donde estamos platicando acerca de estos puntos. En el programa anterior nos quedamos que habían obstáculos para que el vino nuevo descendiera o bajara, ¿no? Y bueno, es que en ese tiempo que Jesús apareció en su vida pública, habían ya religiones bien consolidadas que estaban totalmente desarrolladas en diversas zonas de la región donde Jesús vino. Y bueno, pues habían fariseos, saduceos, habían esenios, habían herodianos y habían romanos, la región romana. Precisamente Galilea de los Gentiles se llamaba la región donde Jesús estaba, porque habían perdido en un grado bastante la identidad de judíos clásicos, porque ahí la religión romana había diluido el judaísmo de alguna forma, ¿no? Entonces habían obstáculos, pero los principales obstáculos ni siquiera fueron las grandes religiones, sino que la religión de los fariseos, la de los saduceos y también un grupo que ya era, digamos, convertido, que eran los discípulos de Juan el Bautista, se convirtieron en los obstáculos principales para que el evangelio del reino se extendiese sobre la región de Galilea, a donde nuestro Señor Jesucristo comenzó a predicar el evangelio. Pero tenemos acá el comentario del pastor Carlos Ortiz, quien viene a darnos un comentario acerca de lo que es la religión de los fariseos. Bueno, bienvenidos todos los televidentes, gracias apóstol. Recordemos que los fariseos fueron una de las personas que más obstaculizaron el ministerio de Jesús. ¿Por qué? Principalmente porque se consideraban herederos de las tradiciones. Nosotros vemos que ellos también eran defensores de la ley, pero fue un grupo que tuvo un choque fuerte con Jesús en ese tiempo, porque ellos mismos fueron las personas que apuntaron y fueron de los que llevaron a Jesús y trataron de condenarlo en ese tiempo cuando Jesús iba a ser crucificado. Entonces los fariseos vemos que no solamente era un obstáculo para el vino nuevo, porque representaba la religión y la tradición. Entonces era un grupo extremo que cuidaba la observancia de la ley. Otra de las cosas que tenían los fariseos era que veían la ley no como un libro de vida y un libro de principios, sino como una estricta observancia de algo que tenían que cuidar, y eran cuidadosos de los ritos, de lo que decía la ley, querían hacer agradadores de la ley, pero en muchos pasajes y muchos versos de la Escritura nosotros vemos que Jesús tuvo fuertes confrontaciones con ellos, a tal grado que Jesús les decía la verdad y decía que eran una bola de religiosos y una bola de hipócritas. Jesús les habló fuertemente a ellos. Entonces nosotros vemos que ellos estaban más interesados en cumplir la ley y la tradición que agradar a Dios. Por eso Jesús siempre tenía un choque, un punto de conflicto y de choque con ellos. Ahora, hoy en día, ¿cómo puede ser esto un obstáculo para que el vino nuevo venga y la reforma apostólica venga? Muchas veces nosotros como personas que estamos al frente de una organización, de una iglesia, de un ministerio, cuando el vino nuevo viene, puede ser que estemos tan arraigados a nuestras costumbres y a nuestras tradiciones que muchas veces nos cerramos y nos volvemos religiosos y legalistas y decimos, solo de nosotros funciona, solo el movimiento y el ministerio de nosotros es el único que puede salir adelante, y no es así. Nosotros en nuestra congregación es una congregación que ha crecido mucho, pero no podemos decir que somos la mejor iglesia que existe ni la más grande. Hay iglesias mejores que nosotros y hay iglesias más grandes. Cuando una persona se cierra a su ministerio, se cierra al mover de Dios y al fluir, lo que predomina ya es el legalismo, es la tradición y es la religión. Y eso representa, apóstol, el mover de los también fariseos. una cosa que debemos observar de los fariseos es que ellos se creían los dueños de la fe del pueblo de Israel, y Jesús vino a convertirse como en un contrincante porque la gente lo seguía como profeta.
lo seguía por las señales, lo seguía porque veían algo en él que no tenían ni los escribas ni los fariseos, ¿verdad? Los escribas eran los esenios, ¿no? Que se alejaban a escribir las Biblias, eran copistas. Entonces ellos creían que tenían la autoridad o la supremacía de la fe y veían en Jesús a un enemigo, porque si la gente creía y obedecía en Jesús, se les quitaba su coto de poder. Además, veamos también que los fariseos tenían un contubernio con la política, es decir, con el gobierno romano, ¿no? Entonces, por eso es que vemos eso. Y en este caso, pues vamos a ver otro comentario con el pastor José Pablo Mejenes acerca de las demás personas, ¿no? Sí, apóstol, gracias, y a todo nuestro amable teleauditorio que nos acompaña. Pues como decía el apóstol y el pastor Carlos, había grupos fuertes de oposición. Cuando Jesús aparece en escena, ya habían religiones bien fundamentadas, pero como compartían hace un momento, estaban defendiendo los formalismos, defendiendo las formas, y se perdieron la oportunidad de haber tenido al Mesías enfrente y no poder recibirlo con todo el ministerio completo de Jesús. La diferencia que él vino a marcar, algo que ninguno de los demás profetas había hecho, fue la liberación, ¿no? El ministerio de Jesús trajo la liberación, una de las manifestaciones las de lo sanidades sobrenatural, también, las porque sanidades. hasta ese tiempo no habían ni sanidades ni los milagros liberaciones tan grandes que hubo, ¿no? Grandes. Entonces, uno de los grupos más férreos contra Jesús eran precisamente los escribas, lo comentaba el apóstol. Y la característica de los escribas no creían en lo sobrenatural. Era gente que no creía o le atribuía lo sobrenatural únicamente al enemigo. Decían, por Belcebú echa fuera a los demonios, y todo se lo atribuye al enemigo. Hoy en día, en la iglesia actual, puede ver en muchas iglesias el Espíritu Santo moverse, traer sanidades, traer liberación, traer manifestación. Y la gente hasta el día de hoy no se llaman escribas, desde luego, se llaman con otras denominaciones o con otros grupos, pero resisten el mover sobrenatural. Y eso impide que haya el vino nuevo. Hablamos los programas pasados que el vino nuevo es el fluir del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Otra característica de los escribas es que ellos querían entender todo antes de creerlo. Y recordemos que 1 Corintios dice claramente, la mente natural no puede discernir lo espiritual, porque lo espiritual se tiene que discernir espiritualmente. Tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios para que podamos tener las cosas, vivirlas por revelación. Nada en el reino de Dios sucede por información. Tiene que abrirse nuestro corazón para que eso comience a suceder, ¿no? Claro, y bueno, aunado a eso también estaban los saduceos. Así es. Los saduceos más o menos eran como los fariseos, pero solo que los saduceos creían en la reencarnación. Entonces eran fariseos, saduceos y los esenios, que eran los escribas o copistas de la Biblia, ¿no? Aparte de eso, las demás religiones que ya vimos que eran los herodianos y los mismos de la religión romana, ¿no? Yo me acuerdo a Pablo hablando al Dios, presentando a un Dios desconocido, ¿no? Donde tenían un nicho para cada Dios, y él dijo, bueno, yo le vengo a hablar de este Dios que no se conoce todavía, es un Dios desconocido, porque creían en cualquier cosa, ¿no? Vemos que esos obstáculos se presentaron para que se difundiera el Evangelio y llegase el vino nuevo. Entonces vemos esta situación, ¿no? Vemos esta situación, cómo se presenta. Y lo mismo sucede hoy. Tenemos una iglesia, la popular que le decimos, ¿no? Que está arraigada y también tiene contubernios con el gobierno, ¿no? O tenemos también las iglesias cristianas que de alguna manera se sienten hegemónicas porque manejan la política de la iglesia o de las religiones. Entonces, mezclas, ¿no? Que es precisamente algo que no... Claro. No dejan subir a otras personas o no escuchan a quienes verdaderamente están hablando del mover del vino nuevo y del Espíritu Santo, porque están tan concentrados en su coto de poder y de autoridad que el mismo Jesús puede descender y no le van a hacer caso. Eso sucede también el día de hoy. Claro, sí. Por eso estamos hablando que no todas las personas que dicen ser los líderes de la iglesia realmente lo son, sino que habría que discernir quién verdaderamente es un apóstol, quién verdaderamente es un enviado de Dios
en estos tiempos, ¿no? Así es. Es cuando usted dijo que iba a tocar en estos programas las señales auténticas Las señales de un que apóstol siguen a un apóstol. y las señales que son edificadores, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo del primer segmento, así que pues en un momento más volvemos, en un momento regresamos con ustedes. El apóstol Guillermo Maldonado en la nueva Arena Ciudad de México, estos próximos 24 y 25 de marzo de 2017, en un encuentro sobrenatural con la presencia de Dios. México se prepara para recibir un derramar del Espíritu Santo. Y en la alabanza, el grupo New Wine, Lada sin costo nacional 01800 831 7422, o visita nuestra página web oficial www.encuentrosobrenatural.mx. Encuentro Sobrenatural 2017. Todos somos JDR, un ministerio de jóvenes radicales, apasionados por Jesús, llenos del poder sobrenatural de Dios, con los pastores Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa, compartiendo palabra, música, artes y mucho más. ¿Qué esperas? Únete al movimiento y sé un joven de rompimiento. Visítanos en www.jdroficial.com y búscanos en las redes sociales como JDR Oficial. Consejería Cristiana. Rudimentos de la Fe. Escuela de vida para cristianos que crecen. Fundamentos de un discípulo. Apologética cristiana. Panorama de la Biblia. La guerra espiritual. Promesas y declaraciones de la fe son algunos de los manuales escritos por el apóstol José Luis López Priego, pastor general y fundador del ministerio Nueva Generación Internacional. Adquiérelos en librerías NGI o comunícate al 01800 831 7422. Fructifica tu ser. Muy bien, continuamos después de esta pausa y bueno, habían enemigos de que la generación del vino nuevo se levantara. Hablamos de los fariseos, los saduceos y hablamos de los esenios también, que eran los escribas, dentro de, digamos, el grupo judío, pero también habían las religiones que existían en ese lugar, ya por ahí, ¿no? Entonces vemos que algunas características de los escribas es que no creían en lo sobrenatural. Número uno, ¿verdad? Eran aquellos que querían entenderlo todo por la lógica y creyéndolo. Y número tres, los discípulos de Juan el Bautista que se llegaron a convertir en un vino viejo. Y aquí ese es un detalle en el cual yo quisiera marcar, porque aquí vemos exactamente cuando quienes creen en lo mismo, Juan el Bautista fue el profeta que habló de la venida de Jesús, profetizó la venida de Jesús, sus discípulos creían en él y escuchaban su palabra, lo que él hablaba, confesaba y difundía, que él era uno que venía proclamando el camino del Señor, y él mismo decía: detrás de mí viene uno cuyo calzado yo no soy capaz de desatar. Dice: él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Bueno, pues encontramos algo interesante acá. Los discípulos, aquí lo vemos ya en la época de Pablo de Tarso, que eran 70 años aproximadamente después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pasando por una región, vamos a verlo aquí en Éfeso capítulo 19, versos del 1 en adelante, pasando, dice: y mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró algunos discípulos. No define aquí qué discípulos eran, unos discípulos, ¿verdad? No sabemos si de Pablo, no sabemos si de Juan o de quién, ¿no? Pero aquí lo vamos a ver adelante, ¿no? Y les hizo una pregunta clave: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. Y ellos respondieron: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿en qué bautismo recibieron? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y aquí sabemos que eran discípulos de Juan el Bautista, aquel profeta, el que vino a abrir el camino del Señor, vino a profetizar que vendría uno que bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Pero aquí vemos que sus discípulos no
La corriente, ¿no? Que se quedó en un tiempo, digamos, ¿no? Y aquí es lo que pasa exactamente el día de hoy. Vienen cosas nuevas que del cielo vienen, Así es. diseños que del cielo vienen, pero hay denominaciones, en este caso de los discípulos de Juan, que no entraron en lo nuevo que Dios trajo, el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, y se quedaron atrás. Y estamos aquí hablando del siglo I, ¿no? Sí. Entonces, él dice, Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento, haciendo una diferencia del Espíritu Santo y fuego, ¿no? Él le decía al pueblo que creyeran en el que venía después de él, es decir, Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, esa es otra cosa del vino nuevo, la imposición de las manos. Ya vimos hablar en lenguas, ¿verdad? Ya vimos o sea, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, imposición de las manos. Les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Una gran diferencia, porque antes no se veía todo eso junto. Entonces, a profetizar. Aquí vemos cómo se desfasaron los discípulos de Juan, y hablando de 70 años después de la crucifixión de Jesús, ellos eran un vino viejo, no estaban actualizados, ¿me entiendes? Y apóstol, mire que ahí dice en el versículo que sigue, eran por todos unos 12 hombres, no era un grupo grande, No era un grupo. porque la revelación cuando se pierde las iglesias empieza a minorar, por eso vemos iglesias que han ido de más a menos, porque la revelación la han cerrado, han parado el fluir del Espíritu. Todo el movimiento denominacional y las iglesias históricas vienen a menos, Así es. cada año pierden almas. En cambio, las iglesias vino nuevo van creciendo, son iglesias de miles y 10 miles, ¿verdad? Entonces, vemos aquí este caso, nos explica exactamente cómo se van quedando atrás. Y así se van quedando atrás. Y lo que fue muy bueno, cuando Juan el Bautista era la punta de lanza, lo muy bueno, pues ya 70 años después de ese evangelio ya no servía, ya no era el actualizado. No era lo que Dios hablaba Lo en el que Dios ahora, estaba hablando en el ahora, ¿verdad? Es muy importante estar en el ahora de Dios. Si no estamos en el ahora de Dios, nos vamos a ir rezagando y nos vamos a ir convirtiendo cada vez en vino viejo. Es una cosa súper importante, ¿no? Bueno, entonces, características de los creyentes en el día de hoy que son vino viejo. ¿Qué características tienen? Bueno, pues su deseo siempre es hacer las cosas como lo hacían en la otra iglesia. Siempre que entran a alguna iglesia vino nuevo, dicen, ay, yo no estoy de acuerdo, no me gusta, porque en mi otra iglesia lo hacíamos así, de otra forma, ¿no? Están encerrados en un patrón de vida personal y espiritual, de la cual no quieren salir. Es decir, aunque vislumbran que hay algo nuevo, no les parece, no les cuadra, no cuadra con su teología o con su cultura cristiana. Predican el reino, pero no pueden hacer que venga. Tipo Juan el Bautista, ¿verdad? No había manifestación. No había manifestaciones. Entonces predican el reino, pero no pueden hacer que ese reino venga. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Es tremendo lo que vemos aquí. Pablo estaba en lo de hoy, en el ahora, y los discípulos de Juan estaban en el pasado. Que ese pasado había sido el ahora. Hacía 70 años era lo mejor, pero 70 años después Dios había mandado ya un modelo nuevo a través de Jesús a establecer el discipulado, a establecer el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, la imposición de las manos y las señales de sanidades, milagros, prodigios y maravillas. Entonces predican del reino, tipo Juan el Bautista, dice, la Biblia dice ahí también que Juan el Bautista, todo lo que habló de Jesús, todo lo que habló era verdadero, pero él ninguna señal hizo. Y esas iglesias que hablan del reino, pero no pueden hacer que el reino venga, no pueden producir señales del reino, son iglesias tipo Juan el Bautista. Es decir, que ya se quedaron para atrás, ¿verdad? Entonces, hay características principales que demuestran que el reino de Dios ha llegado sobre la tierra. Esto es número uno, ¿verdad? Dice, enseñan, predican y hablan la palabra en términos cristianos, pero llevan una vida de poder, ¿me entiendes? Entonces, que son iglesias, iglesias que no han llegado. Dice, el reino de Dios ha llegado a su lugar. Iglesias que no han llegado, enseñan, predican la palabra y todos los términos cristianos, pero llevan una vida de falta de poder.
¿Qué falta de poder? No tienen autoridad sobre los espíritus inmundos, no tienen autoridad sobre las enfermedades, no tienen autoridad para predicar el evangelio como lo predicaba Jesús, que decían, ¿qué doctrina es esta? Que habla diferente a los fariseos. Sí, ¿no es apóstol, cierto? hoy en la iglesia hay mucho positivismo, ¿verdad? Sí, sí, Pero ese positivismo no es la fe de Dios que trae la manifestación. Es importante diferenciar esa parte. Claro, porque el positivismo es parte del humanismo, Exactamente. pero no es La fe de Dios. la fe de Porque Dios. la fe de Dios produce algo. Claro, claro. Están más preocupados en la apariencia que en su interior. Son denominaciones, iglesias que están preocupadas por que la iglesia se vea bien, que ellos se vean bien, que su ministerio luzca bien, pero en realidad en el interior están secos, no hay nada, ¿verdad? Los creyentes que son vino viejo dicen no seguir a hombres sino a Dios, que no son fieles a los hombres sino a Dios y que no hacen pacto con los hombres sino con Dios. El problema es que no están haciendo ni pacto con Dios, ni están siguiendo a Dios, sino que están siguiendo su propia conciencia o su propia teología. Quieren entender todo antes de creer. No podemos entender las cosas antes de creerlas. Vamos a creerlas, vamos a entenderlas, ¿verdad? Han convertido el mensaje de la gracia en libertinaje, como hoy se predica la gracia abundante, ¿no? En donde ya te salvaste, ya Cristo murió por ti, ahora ya puedes hacer lo que quieras. Es una gracia abundante que lamentablemente ha entrado hoy dentro de la iglesia y está causando muchos problemas, ¿verdad? Entonces los creyentes del vino viejo se están quejando, se están murmurando, tienen celos de todos los pequeños detalles de las iglesias vino nuevo que están creciendo. Dicen, me están robando las almas. No te están robando las almas, es que la gente sabe dónde hay comida, ¿verdad? Entonces nadie está tonto por ir a comer cosa mala a comer cosa buena, ¿verdad? Donde hay una atmósfera. Porque ya en la iglesia vino nuevo no pueden enseñar, llegaron a un tope, llegaron a un límite, ya no saben qué hacer, por eso caen en el humanismo, porque como no son guiados del Espíritu Santo, caen en humanismo y comienzan a hacer cosas filosóficas o cosas humanistas para que la iglesia crezca. Los creyentes que no hacen señales, los creyentes que no producen ninguna señal, pero sí hablan bien del reino, pero no producen el reino, las llamamos nosotros iglesias tipo Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces Jesús representaba el vino nuevo dentro de todos esos fariseos, dentro de todos los saduceos, dentro de todas las religiones. Los discípulos de Juan estaban acartonados, no podían crecer, no tenían ninguna dinámica, no tenían ninguna revelación. Entonces Jesús representaba el vino nuevo para ellos. Uy, qué rápido se nos fue el tiempo, ya no están haciendo señales, ¿verdad? De que se terminó el tiempo. Quiero invitar al pastor José Pablo Egenes que nos dirija en un llamado al Señor sí, para quienes nos están viendo a través de la televisión en todo el país. Si usted nos está viendo a través de la televisión, de un smartphone, de una tablet, Jesús quiere llegar a su corazón, quiere transformar su vida. La primera reforma que Él vino a traer fue la de traernos de muerte a vida. Él fue a la cruz por ti, por mí y resucitó. Está vivo, dice la Escritura, y Él quiere entrar a tu vida y cambiarte. ¿Qué tengo que hacer? Arrepentirme. Es un cambio de corazón y de dirección. Si ese es tu deseo ahí donde estás, cierra tus ojos, repite conmigo. Padre Celestial, humildemente me acerco a ti, reconozco que he pecado, te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, confieso con mi boca que eres el Hijo de Dios, creo con todo mi corazón que estás vivo, que el Padre te levantó de los muertos. Límpiame con tu sangre preciosa. Gracias por ir a la cruz por mí. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con fe, le pedimos llámenos a los teléfonos que están en pantalla. Queremos orar por usted, por su familia. Hay iglesias en el Distrito Federal, hay iglesias en México donde queremos atenderle, queremos orar por usted y bendecirle. Dios le bendiga. Bueno, pues nos vemos en otra edición de este programa. Se nos quedaron muchas cosas en el tintero, así que continuaremos con el programa La Reforma Apostólica. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una familia. Un hogar. Tu casa. Somos una iglesia diferente. Visítanos en Ciudad de México, Zona Norte, calle Aquiles Elorduy, número 338, Colonia Electricistas, Delegación Azcapotzalco, Call Center 5544311584. Zona Sur, Rumania, número 1222, esquina con Río Churubusco, Colonia Portales, Delegación Benito Juárez, Call Center 5556090757.
Zona Jusco, carretera Picacho a Jusco, kilómetro 4.5, esquina Jesús T. Acevedo, antes calle 8, Colonia Miguel Hidalgo, teléfono 5570-3076-11, Villahermosa, Tabasco, prolongación de mina número 100, Colonia El Recreo, call center 9931-879910. También puedes comunicarte a nuestra alada sin costo nacional 01800-831-7422 o visita nuestra página de internet www.ngi.org.mx. Ministerio Nueva Generación Internacional. Somos una iglesia diferente.